Hola, soy Oscar Mata. Continuamos con nuestro estudio acerca de la Trinidad. Esta es la segunda parte. ¿Qué conocimiento acerca de Dios tuvieron los gentiles? El conocimiento que los paganos cristianizados poseyeron de Dios no fue real ni verdadero. Habría sido real y verdadero si el Altísimo hubiese procedido a identificarse con ellos de la manera como se identificó con sus siervos del Antiguo Testamento. Mas semejante cosa nunca existió. Por lo tanto, el conocimiento pagano respecto a Dios, manifestado por los filósofos de la Iglesia, no fue verdadero. De ninguna manera Dios se manifestó a ellos como se manifestó con los antiguos profetas, ni con los apóstoles, ya en la era cristiana. Los paganos son paganos porque desde que los primeros hombres voluntariamente se alejaron de Dios, nunca quisieron nada con Él. En lugar de buscarle para adorarle, decidieron dar rienda suelta a su imaginación. Con eso se fabricaron una larga variedad de dioses a los cuales dieron diversas formas. El apóstol Pablo en Romanos 1 dice que habiéndose alejado de Dios, los paganos se hicieron figuras de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles y los adoraron. En lugar de buscar al solo Dios verdadero para adorarle y rendirle adoración y honra, fabricaron lo que imaginaron y después eso que fabricaron, adoraron. En ese mismo capítulo, Pablo dice que Dios les reveló a los paganos lo que de él se conoce en Romanos 1:18. Semejante declaración paulina es interesante, pues habla de cierta revelación divina hacia ellos. Interesante, sencillamente porque la revelación de Dios a ellos no consistió en revelarles cómo es su ser. ¿Qué es lo que de Dios conocieron los paganos, según Pablo? Lo que de él conocieron es su eterno poder y divinidad. Esa es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Esa revelación no fue de cómo es su cuerpo por dentro, cómo y dónde originan sus pensamientos, cómo hace él para mirar a todas las cosas creadas al mismo tiempo, cómo hace para mirar a los pensamientos de miles de millones de humanos al mismo tiempo, cómo es que él actúa en diferentes acciones al mismo tiempo, etcétera. Pablo claramente dice que Dios se reveló a los hombres por medio de las cosas creadas. O sea, no fue por medio de revelarles cómo es su ser. Dicho en otras palabras, Dios creó al hombre con la capacidad de entender que todo cuanto existe requirió de un creador. Y él, siendo el creador, merece toda la adoración. De acuerdo al significado de las palabras de Pablo, el hombre voluntariamente puede desconocer o ignorar a Dios. Con todo, en lo más profundo de su ser está depositada la realidad ineludible de poseer el espíritu de vida procedente de Dios. Semejante realidad es ineludible y aunque parezca inaceptable a los ojos del humano, en realidad de ninguna manera pueden cambiar o alterar el conocimiento que se tiene de Dios a través de su creación. Esa, pues, es la revelación general de Dios, la cual fue dada a todos los hombres desde la creación. Tanto israelitas como paganos gozaron de tal revelación, de tal conocimiento. Esta revelación no contiene información trascendente más allá del conocimiento acerca de la existencia del Creador, del modo como Él ha revelado su existencia. Pero revelar su existencia de ninguna manera significa haber revelado su naturaleza, la cual ni siquiera a su siervo Moisés declaró. El alejamiento de los paganos de la revelación divina les ocasionó ofender a Dios, ya que no solo imaginaron dioses, sino que también les hicieron grotescas formas humanas, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Asimismo idearon diosas, hijos nacidos de la unión de dioses con diosas, de dioses con animales y trinidades. Sí, las trinidades también formaron parte de toda esa imaginación. Todas esas conformaciones mentales fueron hechas visibles en barro, piedra, madera y metales. En resumen, dos cosas pueden verse.
¿cómo habrían podido los paganos pensar acerca del poder y grandeza de Dios, siendo que nunca quisieron nada con Él? ¿Cómo habrían podido los paganos poseer conocimientos del ser de Dios, siendo que Él nunca los reveló, ni siquiera a los hombres santificados que fueron sus siervos? Todo cuanto puede decirse de la consecuencia que sobrevino a los paganos por haberse imaginado dioses y trinidades está enteramente resumido por el apóstol Pablo en Romanos 1, en donde con extrema claridad explica que por haber procedido los paganos a idear a Dios de esta manera, Él los entregó a actitudes vergonzosas, depravadas y de contaminación corporal. Esto despeja cualquier pensamiento que pudiera tenerse en el sentido de pensar que los paganos, aunque estando alejados totalmente de Dios, hayan sido iluminados por Él respecto a su ser. La divagación mental de los paganos los llevó no solo a establecer colecciones de dioses y diosas, sino trinidades, todo lo cual adoraron. De esa manera no solo profanaron la dignidad divina por medio de imágenes de hombres, de aves, de bestias y de reptiles, sino también con imágenes tripersonales. Notoriamente todas las trinidades creadas por los paganos existieron mucho tiempo antes de la aparición de la religión cristiana, que a su debido tiempo y en medio de luchas internas por convertirse en religión basada en el paganismo, también llegaría a poseer su propia trinidad. Dios prohibió al pueblo de Israel hacer alianza con los paganos, sencillamente porque el sistema pagano de idolatría sería absorbido por ellos. Dios quería mantenerlos alejados de semejante blasfemia, de semejante idea de ser imaginado con las más variadas formas según la mentalidad pagana. Dios no quería que su pueblo fabricara ídolos de ninguna clase, incluyendo cualquier trinidad. Hablando acerca de la mitología hindú, Federico Carlos Sainz de Robles, en su ensayo de un diccionario mitológico universal, él dice o escribió esto: la Trimurti o Trinidad hindú, compuesta de Brahma, Vishnu y Shiva, fue formada por los brahmanes para pactar con los herejes y evitar así la influencia del budismo. Vemos aquí que en la mitología hindú había una trinidad. Al hablar acerca de la mitología caldea, este mismo autor dice lo siguiente: como la idea íntima de un ser supremo jamás se desarraigó del alma de los caldeos, esta idea quedó asociada a la de una tríada que después se multiplicó y desenvolvió en otras. El primer lugar en el panteón caldeo lo ocupó Il o él, la luz increada, el eterno, el supremo Dios. A continuación de Il quedaba la primera tríada compuesta por Ana, Bel o Belo y Oa. Ana era el dios de los espíritus y de los demonios, el soberano de las tinieblas y de la muerte. Bel era el rey de la tierra. Oa era el rey del mar. Cada uno de estos dioses tuvo su esposa o compañera. La de Ana era Anat, la de Bel Milita, madre de los dioses, reina de la fecundidad, la gran señora. La de Oa era Dauquina. La segunda trinidad caldea estaba formada por Sin, que es el dios luna, cuya compañera era desconocida. San, que era el dios sol, cuya esposa era Aninit, señora de la vida. Y Bul, dios de la atmósfera, cuya mujer era Shalatala o Salambo, una especie de Venus helénica. Nuevamente aquí en la mitología caldea vemos trinidades. Y al hablar de la mitología fenicia, el autor antes mencionado dice: las tríadas fueron lógicamente dos. La del norte estaba formada por El, Baaltis o Berut y Adonai o Esmun. La del sur, que era la popular en Tiro y Sidón y en todas las comunidades fenicias, era la compuesta por Baal, Astarte y Melkart. Y al hablar acerca de la mitología egipcia dice: al dios primordial se le llamó Piromi, el excelso. Este dios vivía desde la eternidad inactivo. Cuando se decidió a crear, fue llamado Nef o Knef.
A Piromi, creador de la luz o transformado en luz, se le mencionó como Phta. A Piromi, sol, se le dio el nombre de Fre. Estos tres dioses, Nef, Phta, Fre, en realidad uno mismo, formaron la primera trinidad egipcia. Cada uno de ellos es Piromi. Los tres juntos son Piromi. Es el mismo concepto de la Trinidad. Y en Egipto hubieron distintas trinidades, con diferentes tríadas de dioses también, que podríamos mencionar. En cada ciudad solía tener su propia trinidad. El más superfluo sondeo del esquema idolátrico de los pueblos conduce a entender la razón por la cual el Todopoderoso prohibió a su pueblo establecer relaciones con las naciones paganas. La única manera de mantenerlos alejados de semejante contaminación era mandándoles abstenerse de comunicarse con ellos. Fue el afán pagano de satisfacer sus temores y ansias lo que le llevó a idear la más variada lista de dioses, todos los cuales eran creadores de algo o sustentadores de algo. De ese modo fue como crearon trinidades o dioses triunos, que siendo tres no eran tres, sino uno. Los fundadores del trinitarismo cristiano, siendo de origen pagano, estaban plenamente familiarizados con ese extraño tipo de dioses y lucharon eficazmente hasta alcanzar su propósito dentro de la organización que estaban fundando. Más tarde, esa organización vino a ser conocida como la Iglesia Católica. Esta ha sido la segunda parte de nuestro estudio acerca de la Trinidad. En esta parte ha sido más histórica dentro del contexto de los gentiles. En la tercera parte estudiaremos la Trinidad en el cristianismo y veremos cuáles son las posturas o los procesos que se llevaron para introducir la Trinidad dentro del cristianismo. Por favor, mi querido amigo y hermano que quizá es partidario de la Trinidad, nuestra intención no es ofenderlo, mi intención no es ofenderlo, es tener un diálogo, una discusión relacionada con lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad. Esta es la segunda parte. Si no ha visto la primera, por favor, en este mismo canal puede encontrarla. Y por favor, siga viendo esta serie de estudios. De seguro será de bendición para su vida. No cierre su puerta o su mente al conocimiento. Y si al final considera que lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo es contrario a las Escrituras, pues simplemente ignórelo. Pero si es palabra de Dios, entonces préstele atención y busque lo que la Escritura dice. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.